¿Qué tal, estimados estudiantes y don Mario Navarro? Pues me da mucho gusto compartir con ustedes este video sobre algunas experiencias, vivencias con lo que respecta al derecho colectivo, eh, acá especialmente en la agroindustria, que es donde me desempeño. Mi nombre es Pedro Quiroz Aguilar, soy máster en psicología industrial y organizacional y también profesional en el área de recursos humanos. Tengo alrededor de 18 años, un poquito más de laborar en esta área, y en los últimos años, más específicamente en lo que son las relaciones laborales, como les decía, de la agroindustria, y específicamente pues acá en la zona atlántica, que tiene una particularidad con respecto tal vez a otras zonas del país, pues que es donde vemos más auge o más se ha desarrollado más lo que es la parte de colectiva de estas agrupaciones colectivas, que es importante para ir poniendo algunos fundamentos tal vez más prácticos, porque sé que en la parte teórica de normativa, de legislación, con don Mario van a abarcar bastante estos temas, pero en la parte más práctica pues tenemos principalmente en Costa Rica dos agrupaciones que tienen que ver con derecho colectivo, que es los sindicatos, que son los que son mayormente conocidos, ¿verdad? No solamente en la agroindustria, sino en muchísimas industrias en Costa Rica, sobre todo en el sector público. Sin embargo, ha venido creciendo en el sector privado en algunos sectores de la industria, y pues particularmente en la zona del agro, es donde más los podemos ver en el sector privado. Y la otra agrupación que tiene que ver con el comité permanente, que tal vez es una figura que no encontramos en otras legislaciones de otros países, y aquí en Costa Rica sí es una figura, una realidad desde hace más de 40 años, pese a que siempre ha convivido de una forma, tal vez choca con los grupos sindicales, porque de entre ellos se ven como rivales, aunque en principio pues la filosofía de una agrupación, tanto comité permanente como sindicato, pues tiene una filosofía similar, que es defender los derechos de los trabajadores, y tal vez partiendo de, de esta parte en lo que es el derecho colectivo, en lo que respecta a la parte obrero, y ahorita me voy a referir un poco a la parte patronal. ¿Cómo es la convivencia? ¿Cómo es el desarrollo? Bueno, normalmente nace en las empresas con diferentes inquietudes, con diferentes fines, y cuando se genera el génesis, cuando se da el génesis de una agrupación de esta en una empresa, o en una zona, es porque pueden haber varios aspectos que están causando molestia en los trabajadores. Siempre hay una fuente, siempre hay un origen de algo, y tiene que ver con alguna disconformidad, eh, que es importante. Y ustedes que están en este proceso de académico y de desarrollo, que en algún momento van a tener que enfrentarse, es muy importante trabajar la parte de prevención. Pero ahorita hablamos de la parte patronal. En la parte obrera se genera por este tipo de descontentos, llámese por condiciones laborales, propiamente de temas higiénicos, tal vez en cuanto a equipos de protección, en cuanto a indumentaria para el trabajo, ese tipo de descontentos, también descontentos que tienen que ver con la parte salarial, con la parte social, con la parte de trato de los jefes, para mencionar algunos, que muchas veces, porque no se atienden a tiempo, entonces aparece pues alguna figura, algún líder, eh, muchas veces con una intención sana, ¿verdad? De buscar agruparse para buscar esa corrección, para tener mayor músculo, y que su voz sea más fuerte, que escale, ¿verdad? Otras veces pues hay agrupaciones también de diferente índole colectiva, que pues lo que andan buscando son algunos intereses particulares, personales. Pero bueno, se los comento abiertamente porque de todo esto nos encontramos en las empresas. Les decía que es muy importante la parte de prevención. Eh, Normalmente los obreros, los trabajadores que buscan agremiarse o agruparse, están buscando justamente eso, sentirse fuertes, sentirse respaldados, porque tal vez
la administración de la empresa no les ha brindado la atención necesaria, y normalmente nace por cosas pequeñas. La ley permite este tipo de agrupación, ¿verdad? El derecho colectivo lo permite, hay bastante legislación al respecto. Entonces, pues desde ahí creo que lo más importante es tenerlo presente, saber que existe, y que ahora sí, desde la parte patronal, pues tenemos que tomar acciones, los que estamos desde la parte patronal, en la parte de prevención, en la parte de atención de los conflictos cuando se están empezando a generar. No esperar que se haga un conflicto más grande, tal vez por un maltrato de un jefe, por no cumplir con algunas normas ya establecidas, ya sea de salud y seguridad, ya sea en cuanto a salarios, en cuanto a condiciones mínimas de trabajo. Pero sí es importante ya en ese manejo, cuando ya tenemos la agrupación colectiva, llámese sindicato, llámese comité permanente, que algunas veces se da en esa lucha, a veces esa batalla campal que tienen tantos comités como sindicatos. La propuesta del sindicato es decir que el comité permanente es más aliado de la empresa que de los trabajadores, y en realidad no es así, filosóficamente no es así. El comité permanente es un puente, es un medio entre los trabajadores y la administración. Sin embargo, sí, tal vez su forma de trabajar es diferente a algunos sindicatos, no digo que todos. En esto me refiero a que la figura del comité permanente pues se basa en la filosofía solidarista, en la filosofía del ganar-ganar, de un diálogo, y pues es un principio que también debe reinar en las relaciones laborales. Cuando, si en algún momento alguno de ustedes tiene alguna experiencia y tiene que mediar en algún conflicto obrero patronal donde interviene alguna agrupación colectiva, es muy importante sentar las bases en esa negociación. ¿Cuáles son las bases? Pues principios muy básicos ahí, teorías ahí, formas y demás, pero lo más básico es el diálogo, el respeto, el llegar a acuerdos. Y también es importante en esos procesos de negociación, en esos procesos de conocer, de entender a esas agrupaciones, cómo piensan ellos, cuáles son sus motivaciones, qué hay detrás de una petición, qué hay detrás de un descontento, qué hay detrás de ese trabajador que llamamos problemático, y lo digo entre comillas porque tal vez es una señal que nos está dando la organización de que hay un problema no atendido, alguna situación que quedó no atendida. Entonces, en este proceso de negociación, de mediar, de encontrarnos con los grupos que se acogen al derecho colectivo, que claramente está establecido en la legislación y demás, tenemos que tener presente eso. ¿Cuáles son las bases que vamos a tener en esta mediación, en este conflicto? ¿Cuáles son los intereses que hay de por medio? No vamos a ir a atacar a las personas, vamos a ir a trabajar el problema. Y muy importante establecer acuerdos, involucrar a las partes. Muchas veces uno de los errores que cometen las organizaciones es dejar de lado o excluir a la agrupación, llámese sindicato o comité permanente, de la resolución de la propuesta de mejora. Y es importante en esta resolución del conflicto, en esta propuesta, involucrarlos a ellos, que sean parte de la solución y no simplemente un grupo que está ahí de paso nada más. Es importante también identificar en esas agrupaciones, en el manejo del día a día, quiénes son los líderes, cuáles son sus motivaciones, qué tanto peso tienen estos líderes en su grupo de influencia y en la organización. Entonces, desde la parte patronal es muy delicado y también es importante tener esto presente. Y también pues hay algunas otras fuerzas a nivel internacional, a nivel de auditorías, de responsabilidad social y demás, que normalmente te piden que tiene que haber una política de libre asociación. Y eso quiere decir que los trabajadores pueden asociarse libremente a alguna agrupación, pues también están en la legislación nacional. Entonces es importante que como profesionales en esta área del derecho tengamos muy claro las bases, los fundamentos legales, pero también a veces nos encontramos con muchos grises en medio de la legislación y en medio del manejo. Y aquí entra muy fuerte lo que tiene que ver con esas habilidades de negociación, de escuchar. Estos grupos, normalmente, cualquiera que se llame, a veces algunas empresas tienden a menospreciarlos
por tal vez algún tema académico, porque pues no son gente tal vez académicamente, valga la redundancia, no preparados, sin embargo, tienen mucho conocimiento, tienen lo que llamamos, en palabras criollas, tienen mucha escuela, y es importante tomarlos en cuenta, tomarlos en serio, manejar muy bien las emociones delante de ellos, que haya firmeza, pero también flexibilidad en algunos aspectos de la negociación. A veces creemos que nuestra posición del lado patronal es simplemente ir a defender algo y listo. Es importante también escuchar, no cerrar las propuestas, pero sí tener muy claro cuál es el objetivo que tiene la compañía, hasta dónde una empresa puede ceder ante alguna petición que tenga algún grupo de estos y hasta dónde no. Y lo otro muy importante es documentar. Siempre muy importante documentar, y esto lo menciono como cierre. Todo tipo de reunión, todo tipo de acuerdo tiene que quedar documentado, y también algo interesantísimo es costearlo en su gestión, posiblemente de mediadores, de líderes, de empresas. La parte de costear tanto las reuniones, permisos que tengan estas agrupaciones, es muy importante para la negociación. Siempre llegar con el número, bueno, cuánto me está costando en horas, en tiempo, en dinero, las reuniones, los beneficios, para poder llegar con mayores argumentos en alguna posible altercado, en alguna posible diferencia, y decir, bueno, esto es lo que tenemos en este momento como beneficios, nos está costando tanto. Entonces eso nos va a dar mayor poder de decisión ante un eventual conflicto también. Como cierre, decirles que el derecho colectivo de alguna forma ha sido muy manoseado tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Hay muchas figuras que meten mano, y una de las principales recomendaciones es que estén activos, que estén leyendo, escuchando mucho qué está sucediendo, cuáles son las fuerzas que mueven el país, el ambiente laboral, las fuerzas sociales también, porque hay mucho liderazgo detrás de las agrupaciones colectivas que pues también andan buscando figurar, y es importante atacarlo antes. La comunicación tiene que ser oportuna en estos tiempos de cambio, tiempos de pandemia y demás, que se dan muchos cambios sobre la marcha. La comunicación tiene que ser oportuna, precisa, concisa, y siempre buscar estos líderes que están ahí inmersos ya sean comités permanentes o en sindicatos, tienen que ser de alguna forma un aliado en la gestión de las relaciones laborales. No son un enemigo, son un aliado, que obviamente vamos a tener diferencias de criterio, pero al final es muy importante dejarles en claro que desde la parte patronal y la parte que ellos representan, pues tenemos un solo fin, que es que las relaciones obrero-patronales fluyan de la mejor manera, en bienestar del patrono. Y si el patrono está bien, están bien los trabajadores, y si los trabajadores están bien, pues también el patrono está bien. Y pues para servirles, espero que estos comentarios o estas experiencias puedan servir de ayuda en su proceso académico. Muchas gracias.